La ruedita. Buenas noches para todos. Una vez más les damos la bienvenida a esta sesión en la cual nos estamos preparando para ser funcionario diario. Obviamente no podemos pasar por alto cuáles son las sanciones, cómo funciona el régimen sancionatorio que aplica la administración tributaria a todos sus administrados, a todos los contribuyentes. En la sesión del día de hoy vamos a ver régimen sancionatorio tributario en su gran mayoría. Ya si alcanzaremos, estudiaremos algo del régimen sancionatorio aduanero. De lo contrario, será tareita de ustedes, aunque les hice la recomendación de leerse en el decreto 1165 del 2019. También tenemos por ahí el decreto 920, ¿no? Pero en el 1165 encontramos algunas de las maneras que utiliza la administración para sancionar en términos aduaneros. Bueno, hagamos un pequeño recorderis que vimos nuestras sesiones anteriores. Empezamos hablando de los principios que rigen el sistema tributario en Colombia. Hablamos de cuál es la naturaleza de los impuestos, de por qué tenemos impuestos en Colombia y cuál es la obligación como ciudadanos que tenemos. Entonces mencionábamos quizás la obligación más importante, donde decíamos que todos los ciudadanos teníamos la obligación de contribuir con los gastos del Estado. Entonces, al ser una obligación o un deber que obviamente me da ciertos derechos, ¿cierto? Pues de no cumplirlo, me voy a ver inmerso en una sanción. Pero la sanción no simplemente es el solo mero no cumplimiento, no, señores. La sanción también incurre de acuerdo a unos principios, principios constitucionales que ya estudiamos, que ya analizamos y que confío en que ya... ¿Listo? Enseguida pasamos a hablar sobre la importancia de las obligaciones formales y de las obligaciones sustanciales. Un segundo, por favor. Continuamos entonces hablando de las obligaciones formales y las obligaciones sustanciales. Y mencionábamos entonces cuáles eran las obligaciones formales y cuáles eran las obligaciones sustanciales. Y decíamos entre ellas que, por ejemplo, el deber de facturar era una obligación formal. Los mandaba a estudiarse en el artículo 11 de la resolución 0165, donde estaban todos los requisitos de la factura. Y sin embargo, les decía, vean, el artículo 617 del Estatuto Tributario me dice cuáles son los que son objetos de sanción y cuáles no, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido sobre qué hace la administración, cómo la administración, perdón, sanciona a los contribuyentes y cuáles son los requisitos para aceptar o percibir esa sanción. Sin más preámbulo, entonces voy a apagar mi cámara. Por favor, si hay dudas respecto a alguno de los impuestos tributarios que administra la DIAN, háganmelo saber antes de que empecemos con nuestra socialización de régimen sancionatorio tributario. ¿Listo? Vamos a apagar mi cámara para que nos fluya un poquito más la conexión y continuamos por acá. ¿Qué encontramos entonces? Lo primero que encontramos son las características del régimen tributario sancionatorio. Lo primero es que tenemos una unidad esencial y es la teoría del ius iupendi único. Quiere decir que el Estado es el único que puede sancionar al contribuyente. ¿Mediante qué lo hace? Mediante una carga que fue sujeta o asignada a la administración, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿cierto? Que gracias a esa distribución de funciones, pues no solamente se sanciona mediante recurso económico o mediante una cierre, por ejemplo, sino que adicional algunas sanciones también son de tipo penal. Entonces vamos a encontrar que no solamente es la administración quien puede administrar una sanción, sino también tenemos otras entidades como la Fiscalía General de la Nación.
Tenemos unas razones pragmáticas para que la administración del sistema sancionatorio esté dividido. ¿Y cuál es esa razón? La imposibilidad de la estricta separación de poderes en la representación de los ilícitos, ¿no? Es importante que tengamos diferentes partes que puedan revisar, analizar y estudiar un caso o una conducta sancionada. La decisión, lo más importante del sistema sancionatorio, la decisión. La decisión simplemente termina siendo la política criminal que debe definir si protege el deber de contribuir como mecanismo de represión penal o mediante el sistema de infracciones. ¿Y cuál puede ser la consecuencia de esa infracción? Entonces, vamos a ver que puede ser la aplicación con matices de los esquemas dogmáticos y los principios penales al ámbito tributario. Lo primero y lo más importante, siempre debemos de procurar defender los derechos del contribuyente. Obviamente, por encima de los derechos del contribuyente, de la unidad, están los derechos del Estado, los derechos de todos los ciudadanos. ¿Listo? ¿Qué se le garantiza a un contribuyente de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana? Primero, el debido proceso. Se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En el caso de la DIAN, el debido proceso se da sobre actuaciones administrativas. Nosotros no juzgamos, no condenamos. Todos los actos finales o las decisiones administrativas que tome la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues será objeto de recurso. Y al ser objeto de recurso, estoy diciendo que puede ir ante un juez para que sea él quien tome la decisión y dé paso a cosa juzgada. Es decir, nos indique quién tiene la razón, si la administración o el contribuyente. El segundo, la segunda característica mejor que debemos tener es el principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es decir, que por encima de todo aquí hay algo importante y lo traigo a colación y es el principio de buena fe, ¿cierto? En el principio de buena fe, cuando lo vimos en nuestras primeras clases, mencionábamos por allí que sí o sí se debe presumir o hacer uso de la presunción de inocencia del contribuyente. Y al hacer uso de la presunción de inocencia del contribuyente, pues no seremos nosotros, aclaro, será el juez quien, conforme a las leyes que ya existan, juzgue, salve o defienda a un contribuyente. ¿Listo? ¿Qué debe tener en cuenta? La observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, la conducta o el hecho sancionable. Tercero, la favorabilidad. En materia penal, la ley puede ser permisiva o quizás favorable, como lo dicen muchos juristas. Aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o la desfavorable. Esto para la administración tributaria. Entonces, en el momento en que se sanciona con la norma o dentro de la posibilidad más alta que tenga la administración para ser objeto de sanción. Aclaro, cuando hablamos de principio de favorabilidad, estoy diciendo que esa sanción que la administración está aplicando puede ser objeto de favorabilidad para el contribuyente. Es decir, el contribuyente, si por decirlo de alguna manera para que ustedes me entiendan, hace caso, o sea, si corrige, presenta sus declaraciones o cualquiera de sus obligaciones dentro del tiempo que la administración se lo permite, pues podrá hacer uso del principio de favorabilidad, es decir, reducir las sanciones que posiblemente sean impuestas por la administración. Solo sí que si lo hace dentro de la oportunidad que la administración le da. De lo contrario, no. ¿Listo? Y
Por último, y no menos importante, que ya lo mencioné un poco, es la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que está muy alineado de la mano con el principio de legalidad. Por eso los dos tienen una P que los distingue, porque hace referencia de alguna manera a la importancia de los principios. Entonces, recordar que antes de que cualquier contribuyente sea sancionado, debemos presumir que es inocente, hasta que no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, al debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ¿Qué es importante antes de que empecemos a hablar de procedimiento sancionatorio? Primero, es la presunción de inocencia. Se debe garantizar el derecho a la defensa. Enseguida, se le debe garantizar el debido proceso público y sin dilaciones. Se debe garantizar que en cualquier momento el contribuyente tenga derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se lleguen en su contra. Y finalmente, impugnar la sentencia condenatoria, obviamente sin ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ¿Listo? Importantísimo, importantísimo. No le puedo sacar un acto administrativo que sancione dos veces el mismo impuesto y por el mismo periodo. ¿Mm? Les decía entonces que teníamos diferente periodicidad para los impuestos. Y entonces la primera pregunta acá sería, bueno, me dice el mismo hecho, hablando del impuesto sobre las ventas, que sabemos que tenemos de tipo bimestral y cuatrimestral, ¿cierto? Entonces, puedo juzgarlo por el bimestre 1, 2, 3 y 4 y ambos no, los cuatro periodos del año grabable 2024. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? La conducta es la no presentación de la declaración del impuesto sobre las ventas. No presentación. O sea, estoy hablando de un omiso. ¿Será que puedo sancionarlo por el 1, el 2, el 3 y el 4? ¿O será que saco solo un acto administrativo en el que lo juzgue porque simplemente no presentó el IVA? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, el deber ser es la conducta. La conducta es la no presentación de las declaraciones. ¿Y cuándo tenía que presentarlas? Si era cuatrimestral, pues cada 4 meses. Si era bimestral, cada 2 meses. Conclusión, puedo sacar una investigación por cada periodo en el cual se encuentra omiso. O sea, sacaría 4 investigaciones para que el contribuyente cumpla con su obligación. ¿Cuál obligación? Presentar el impuesto sobre las ventas en las diferentes periodicidades a que haya lugar. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué tenemos por aquí? La noción de procedimiento tributario comprende dos vertientes principales. Primera, la forma de cumplir los deberes a cargo de los contribuyentes. Y ya vimos el tema de los deberes, porque yo les decía, recuerden, por allá en la hoja 1 del RUT, tenemos una sección que dice características, cualidades y atributos. Y entonces veíamos que si estaba el 5 era de renta, que si estaba el 7 era de retención en la fuente, que por allá el 11 de la información exógena y demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué obligación debe tener el contribuyente? ¿O cómo sé que ese contribuyente tiene esa obligación? Principalmente porque está en esa hoja 1 del registro único tributario. Entonces, el procedimiento tributario, como aquel aplicable para efectos de cristalizar los deberes tributarios, que comprende desde las normas que establecen quiénes son los sujetos, las formalidades para concretarlas, las formalidades para cumplirlos y todos aquellos aspectos en donde no existe una controversia explícita entre la administración y el contribuyente. Me explico. La norma debe indicar el sujeto, la formalidad para concretar la obligación y la formalidad para cumplirla. Entonces, cuando me habla del impuesto sobre la renta, ya sabemos quién es el sujeto. Entonces veíamos por allí que todas las personas
Jurídicas, siempre y cuando no opten por otro mecanismo u otro régimen, serían responsables del impuesto sobre la renta, ¿cierto? Entonces ya se definió el sujeto, tanto el activo como el pasivo, y sabemos que el activo es la administración, ¿cierto? La formalidad, entonces dice por allí, el periodo gravable del impuesto sobre la renta es anual. Es decir, que durante un año gravable debo presentar una única declaración. Sin embargo, el decreto único reglamentario me dice, preséntese la declaración del impuesto sobre la renta por cada año gravable, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Se debe presentar de conformidad con el calendario tributario, no dice calendario tributario, es de conformidad con lo establecido por la administración tributaria. Y entonces la administración dice, sí, presénteme en su declaración en estas fechas y saca su calendario tributario. Entonces ya le indicó la formalidad. ¿Cómo debe hacerlo? Mediante una declaración. ¿En qué fecha debe hacerlo? ¿Cierto? Y aún así la administración cada año suscribe o da a conocer los formularios para presentar la declaración de renta. Y entonces la formalidad termina siendo si es formulario 110 o formulario 210, ¿cierto? Y ahora me dice la formalidad para concretarlo y la formalidad para cumplirlo. Y entonces, bueno, si soy declarante de impuestos sobre la renta, ¿cuáles serían esas formalidades que debo cumplir? ¿Por quién debe estar firmada la declaración? ¿En dónde debo presentar la declaración? Y si debo o no realizar el pago. Y entonces vamos a encontrar que algunas declaraciones requieren de la firma de contador público, otros de la firma del revisor fiscal y otros solamente del representante legal, ¿cierto? Por ejemplo, cuando veíamos saldos a favor en el impuesto sobre las ventas, sabemos que esas declaraciones deben estar firmadas por contador. ¿Y dónde lo encontramos? Todo está dentro del estatuto tributario. Allí me dice quién lo firma, quién lo debe presentar y a través de qué sistema lo debe presentar. ¿Listo? Me voy con la segunda vertiente y es la forma en la cual se desarrolla la actividad estatal. Para este caso, la investigación o la fiscalización, como ustedes prefieran llamarlo. Entonces, la forma en que se desarrolla la actividad estatal o la actividad administrativa desarrollada por la DIAN hace referencia a que incluye toda la etapa de investigación o fiscalización. Entonces, van desde los requerimientos de información, desde esa etapa persuasiva donde, mire, amigo, usted no ha presentado la declaración de renta, de IVA, lo que sea, por favor, preséntela, evítese una investigación, mire que una investigación termina siendo más arriesgada para usted, más riesgosa, por favor, preséntela. Desde ahí hasta el acto donde se resuelve. Si lo estoy llamando de forma persuasiva y el contribuyente dice, sí, usted tiene razón, yo tenía que presentar la declaración, no la he presentado, pero ya la voy a presentar. Ya se cerró la etapa de investigación, ¿cierto? Porque ya se cumplió con el deber que se estaba persiguiendo, que era la presentación de la declaración. Pero no, este fulanito más terco y más terco que eso no valió oficio, llamada, visita, café, nada. Entonces él dijo, no, yo voy a esperar, voy a esperar. Y entonces surgen una serie de etapas dentro de ese proceso de investigación o fiscalización. No necesariamente es que exista una controversia, pero sí puede activarse alguna controversia dentro de ese proceso de investigación o fiscalización. Por ejemplo, mire que usted estaba obligado a presentar la declaración de renta. No, pero no cumplí todo, pues yo no cumplí con ninguno de los requisitos para presentar la declaración de renta. Entonces, esa es la controversia que podría suscitar. O en cualquier otro de los impuestos que vimos puede darse lugar a una controversia. No simplemente por el desarrollo de la actividad, o sea, si estaba o no estaba en la obligación de presentarla, y la administración si persigue o no la presentación. También puede ser que estén simplemente en desacuerdo con uno de los renglones que se presentaron o con uno de los documentos que soportan alguna cifra.
Adicional, la forma en que se desarrolla la actividad estatal no solo es el proceso de investigación o de fiscalización, sino que también abarca el proceso de cobro coactivo. Seguramente, cuando ustedes vean este video, ya revisaron o ya vieron el proceso de cobro coactivo. El procedimiento tributario regula en forma general 4 temas principales. La relación entre la administración y los sujetos que tienen obligaciones de tributos y contribuciones nacionales. 2, los derechos, la oportunidad para actuar, las obligaciones, las ritualidades, los términos, las competencias y las discusiones ante la administración. 3, las sanciones autoliquidadas y provocadas. Primer término importante, sanción autoliquidada. Segundo término importante, sanción provocada o impuesta por la DIAN. A partir del incumplimiento de una regla, vean ustedes, incumplimiento de una regla, no me dice de una condición, me dice de una regla. Previa señalización legal de la infracción y su tratamiento. Y por último, y no menos importante, la sede administrativa tributaria. Aquellos procesos ejecutados al interior del ámbito funcional y de la competencia atribuible al ente público que es la DIAN. ¿Listo? Entonces, ¿dónde veíamos en nuestra clase 1 que estaba todo el libro de procedimiento tributario? Decíamos que estaba en el estatuto tributario y que obedecía al libro quinto, ¿cierto? ¿Y qué encontramos en el libro quinto? Si usted hace esto, la sanción es esto. Si usted no cumple con esto, se le va a sancionar de esta manera. Si usted omite, no presenta, no declara o declara con inconsistencias, su sanción va a ser esta. Ya lo vamos a ver, como cuáles son, en dónde las encuentro y todo lo demás ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero que es importante que ustedes entiendan que si yo quiero saber de procedimiento tributario, sí o sí debo remitirme al libro quinto del estatuto. Y entonces les decía, bueno, ¿cómo me ubico en el estatuto tributario? Y por aquí entonces tengo el estatuto tributario de la página de la DIAN. ¿Y qué encontramos? ¿O dónde encontramos eso? Entonces lo podemos encontrar desde el artículo 555. En adelante, les decía que el último libro es el de régimen simple de tributación y es 908, básicamente. 903 quizás. Y entonces aquí empezamos, libro quinto. Y me dice, procedimiento tributario, sanciones y estructura de la DIAN. La actuación. Empezamos aquí en el 555 y me dice cómo funciona el tema de la capacidad y la representación, o sea, cómo se le garantiza al contribuyente el derecho a la defensa y demás. Y me dice entonces que los contribuyentes pueden actuar ante la administración tributaria personal o por medio de su representante o su apoderado. Entonces, claro, primero hacíamos inferencia en que existen las personas naturales y las personas jurídicas. Y entonces veíamos que una persona jurídica era por allí una persona ficticia y que esa persona ficticia pues necesitaba de un representante, ¿sí? Sin embargo, también se le garantiza el debido proceso. La norma me dice, los contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por sí deberes formales y materiales tributarios. Entonces, no es excusa, no es que tengo 17 años, tengo 18 años, no es excusa. Recordemos que en Colombia, si tú no hablas, si tu contribuyente, señor contribuyente, no expresas tu intención, la norma la expresa por ti. ¿Qué me gusta del estatuto tributario de la DIAN? Aprovecho para compartirles este tip. Ustedes ingresan al estatuto tributario. Nosotros ya vimos en dónde estaba el normograma de la DIAN y que teníamos un motor de búsqueda. Si no lo vimos en esta sesión, bueno, durante todo este cohorte, por favor, me cuentan y con gusto se los explico. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos el artículo y cada artículo tiene una concordancia con otras normas. En este caso, la capacidad y la representación
tiene concordancia con el artículo 541, 554, 571, 572, 72-1 y 722 del Estatuto. Y adicional con el decreto 825 del 78 en su artículo 53. Y entonces, si yo entro a alguno de estos artículos, algo relacionado tienen con capacidad y representación. Viene por aquí qué ha dicho el Consejo de Estado a través de la sesión cuarta o cualquier otra sesión respecto a esa capacidad y esa representación. Para este caso, por ejemplo, solo tenemos un pronunciamiento del 2012 de la doctora Marta Teresa Briceño. Y aquí tenemos la doctrina concordante. La doctrina concordante siempre va a ser qué ha dicho la DIAN. ¿Qué ha dicho la DIAN respecto a este artículo? Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, dos líneas seguidas de un punto aparte y una nueva línea, ¿cierto? En otros artículos, como por ejemplo en el segundo, vamos a encontrar el párrafo 1, 555-1, y aquí está su párrafo 2. Y cuando encontramos notas de la vigencia, estamos, por ejemplo, o cualquier otro, o jurisprudencia concordante, o doctrina concordante, hace referencia al último párrafo escrito. Si hubiese algún pronunciamiento frente a esto que tengo acá señalado en pantalla, pues seguramente encontraremos estos botoncitos verdes aquí seguido entre párrafos, ¿correcto? De lo contrario, vamos a encontrarlo por separado. Entonces veamos, por ejemplo, acá, vean este parágrafo que fue derogado por la 1819 del 2016. Sí que tenía algunas controversias, por decirlo de alguna manera, porque teníamos jurisprudencia, teníamos doctrina concordante, tenemos aquí la legislación anterior, todo. Entonces, me gusta mucho el estatuto tributario para que ustedes lo puedan revisar y le puedan dar una miradita. Solo para esta ocasión, ¿qué me dice, por ejemplo, el 555-2 del Registro Único Tributario? Me dice, el Registro Único Tributario, administrado por la DIAN, constituye un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de declarantes de renta y no declarantes de ingresos y patrimonio. Los responsables del régimen, bueno, de cualquier régimen, responsables, régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas, agentes de retención, importadores, demás usuarios aduaneros y los demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN respecto de las cuales ésta requiera su inscripción, ¿sí? Entonces, cuando sacamos la definición de qué era el RUT, no me la inventé, vean dónde está. ¿A qué voy con esto? Los primeros artículos del Estatuto Tributario habla sobre las normas generales, sobre cómo se presenta el registro único tributario, de cuál es la importancia del mismo, del número de identificación tributaria, de qué pasa si hay interoperabilidad en el sistema de la DIAN. También me habla, por ejemplo, de cómo es la representación de las personas jurídicas, de cómo se deben presentar los escritos y los recursos, si ustedes lo revisan por allá en el 559, de cuál es la competencia para el ejercicio de las funciones de fiscalización, de recaudo y cobranzas y hasta de la misma dirección seccional. El 561 por allá nos dice cómo se delegan las funciones. El 562 me dice cómo funciona la administración de los grandes contribuyentes y así sucesivamente. ¿Hasta más o menos dónde? Más o menos hasta el 641. Entonces, desde el 555 hasta más o menos el 6, es más, como hasta el 639, yo creo, nos habla únicamente de normas generales, ¿sí? Nos da explicaciones sobre algunas cosas que son importantes. Y, por ejemplo, en el 5, creo que sí, en el 571, por allá nos habla quiénes son los obligados a cumplir deberes formales. Y vamos a encontrar que el obligado soy yo, pero que puedo cumplir con una obligación mediante apoderado o cualquier otro, ¿sí? Me dice cuáles son las clases de declaraciones tributarias. Importantísimo, por favor, denle una miradita al 574 del Estatuto Tributario.
Allí vamos a encontrar qué periodicidad mensual, qué periodicidad bimestral, qué periodicidad cuatrimestral, qué IVA, qué renta, qué consumo y demás. ¿Listo? Eso me parece full importante, aunque igual ya lo vimos en nuestra clase de obligaciones formales. Entonces los invito a que le den una revisadita acá al estatuto y las personas que de pronto ya lo tienen y lo tienen en físico, al menos denle una miradita del 555 hasta más o menos el 639. ¿Listo? Aquí están todas las generalidades. Entonces allí me indica quién es el obligado a presentar una obligación formal, que ya lo vimos, cómo se presenta, en qué formulario se presenta, qué pasa cuando una declaración sube el impuesto, baja el impuesto, si hay un saldo a favor. Bueno, todo eso lo podemos encontrar allí. Pura generalidad. ¿Listo? Regresamos por aquí a mi presentación. Entonces, ese libro quinto, ¿qué hace? Me indica cómo debe ser la relación entre la administración tributaria y los sujetos. Entonces, por allí veíamos cuál era la función de la administración, cómo se delegaban las funciones, quién tenía la capacidad, si era recaudo y cobranza, si era fiscalización. El procedimiento me dice también cuáles son los derechos. Entonces, por ejemplo, no que contra un acto administrativo procede el recurso de reposición o de apelación, o bueno, me explica cuáles son los derechos. ¿En qué tiempo debo interponerlo? ¿En un mes, en 15 días, en 20 días, en 10 días? Eso me lo explica el procedimiento. Las sanciones autoliquidadas. Entonces, no solamente el procedimiento es cómo lo hace la DIAN, sino cómo lo puedo hacer yo, señor como contribuyente, para que la sanción, el pago, no termine siendo demasiado alto. Y adicional, el mismo estatuto del mismo libro quinto me dice cuál es la sede administrativa tributaria que es encargada de revisar mi proceso, adelantar mi investigación e inclusive realizar el cobro persuasivo o coactivo. ¿Listo? Ya los ubiqué, ya les indiqué dónde está toda la normatividad respecto a procedimiento sancionatorio tributario. Para las personas que tengan oportunidad, imagínense ustedes, les estoy hablando más o menos del artículo 555 hasta el artículo 903. Entonces son casi 400 artículos de procedimiento tributario. Los demás artículos, los del artículo 1 hasta el artículo 554, hace referencia a todos los impuestos, a las obligaciones formales, a las obligaciones sustanciales, a quién presenta renta, quién es un declarante, quién es un no declarante, qué pasa con los no declarantes de las entidades sin ánimo de lucro y todo lo demás. Pero son básicamente 500 artículos, que me habla de cuántos impuestos dijimos que administra la DIAN, como 7 u 8, ¿verdad? Ahora comparen eso contra la forma en que se debe sancionar. Es la mitad básicamente del estatuto tributario, del 555 al 902. Y del 903, básicamente, al 917 régimen simple de tributación y se acabó el estatuto. Entonces, voy a intentar resumir la mitad del estatuto en esta sesión, de forma que ustedes se hagan una idea y se comprometan a continuar estudiando para que nos presentemos y logremos sobresalir en ese examen. ¿Cuáles son entonces las fuentes normativas del régimen o del procedimiento sancionatorio? Primero, el artículo 29 de la Constitución. Segundo, el Estatuto Tributario. Aquí les tengo desde el título 3, porque el título 1 me habla sobre las generalidades, el título 2 me habla sobre las obligaciones formales. Y a partir del título 3 empezamos a ver cómo es el tema de la sanción. ¿Cuál es la sanción mínima? Todo lo demás lo empezamos a ver desde el 634. El CEPACA también en el capítulo 3 del título 3 de la parte primera habla sobre los beneficios, no beneficios, sino la forma o el debido proceso, la oportunidad que tiene el contribuyente para defenderse. El Código Penal, el libro primero y los tipos pertinentes de la parte especial. Y tenemos algunas normas de rango infralegal, como los reglamentos y las disposiciones
territoriales. Continuamos entonces. La regulación de las infracciones y sanciones tributarias se contiene en norma de carácter tributario, lo que no desdibuja su naturaleza punitiva. Por ejemplo, omisión o en la presentación de la declaración de retención en la fuente, pero sí efectivamente realizó o retuvo algunos de los pagos que debía realizar. La retención en la fuente tiene naturaleza punitiva, porque eso es apropiación de recursos públicos, por decir algo. Entonces vamos a ver que el solo hecho de ser infracción, ¿cierto? No indica que sea sancionable por la DIAN, sino que también puede ser sancionable por otras entidades. ¿Será que existe coordinación entre los delitos tributarios y las infracciones tributarias en el derecho colombiano? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que como piensa la administración, piensan otras entidades? ¿Será que conforme se sanciona a nivel de impuestos con esa rigidez se sancionará en materia penal o administrativa? ¿Qué opinan ustedes? Primero, es que la política criminal ha optado por adelantar la punibilidad del ilícito tributario, reprimiéndolo de manera casi exclusiva mediante el régimen de infracciones y sanciones administrativas. De todos los impuestos que administra la DIAN, solamente IVA y retención en la fuente tienen inferencia penal. Entonces, los demás, todos los demás impuestos, obviamente esos dos también tienen referencia o hecho sancionable de tipo tributario, pero solo IVA y retención en la fuente pasan a la penal. En nuestro análisis, en esta reflexión que estamos viendo, la plena vigencia en el derecho administrativo sancionador tributario de los principios punitivos consagrados en el artículo 29 de la Constitución colombiana. Y por último, hay matices que derivan de la menor gravedad de la conducta y las diferencias rituales con el derecho penal. Como ya lo he explicado antes, cuando hacemos referencia a que si existe o no coordinación, pues posiblemente no, porque ¿cómo es posible que si tengo que contribuir con los gastos del Estado, ¿cierto? Algunas veces el no pago de estos impuestos sí termina siendo sancionada con alguna conducta de tipo penal, cuando el deber ser es que todos contribuyamos con los costos y gastos del Estado. Entonces, no simplemente debo ver como la conducta, sino el fin último, en mi humilde opinión. Veamos lo importante, entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo funciona la imposición de la sanción? Primero, ¿cuáles son las sanciones aplicables en el régimen tributario? Primero, las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, que lo encontramos del artículo 641 al artículo 650 del Estatuto Tributario, ¿sí? Todas las relacionadas con declaraciones tributarias están del 641 al 650. Las sanciones relativas a la información y expedición de facturas. Cuando digo información, recuerden ustedes, pues ahí tenemos que la conciliación fiscal, que atender requerimientos de la DIAN, todas esas son obligaciones. Que presentar información exógena. Entonces, ¿dónde encuentro las sanciones que sean relativas a la entrega de información en la expedición de las facturas? Del 651 al 651, al 652, perdón, rayado. Enseguida, en el orden del estatuto, tenemos las sanciones relacionadas con la contabilidad y la clausura del establecimiento. Y le encontramos del 655 al 658, raya 3. Las sanciones relativas a la certificación de contadores públicos. También hay algo en el 655 y finaliza en el 659, raya 1. ¿Listo? Siguiente sanción. El grupito número 5 habla de las sanciones específicas a cada tributo. Este quizás es uno de los más largos. Este va del 663 al 671.
¿Listo? Entonces vean ustedes que el resto eran 9 artículos, 8 artículos, 6 artículos, pero cuando hablamos de las sanciones específicas a cada impuesto, tenemos más o menos 8 artículos que nos hablan sobre cada sanción. Ahora, sanciones a notarios y otros funcionarios. Lo tenemos del 672 al 673 raya 1. Las sanciones especiales contempladas por normas especiales aplicables a funcionarios de la administración van del 679 al 682. No solamente, ay, sí, tan chévere que es funcionario y ya, no, señores, la norma aplica tanto para el usuario como o contribuyente como para el funcionario de la administración, ¿cierto? Y por último, y no menos importante, tenemos por allí las sanciones del régimen de precios de transferencia. ¿Qué dónde lo encontramos? En el artículo 260. Entonces vamos a darle una miradita por acá. Me paso nuevamente, voy a mi estatuto y lo busco. Un segundo, por favor. Todos estos criterios en régimen tributario es lo que vamos a encontrar de precios de transferencia dentro del estatuto tributario. Únicamente artículo 260. Entonces, aquí lo vemos. Capítulo 11, precios de transferencia, ¿cierto? Y por ejemplo, acá me dice cómo se definen los criterios de vinculación. Y vamos a encontrar qué subordinadas, qué casa matriz, qué filial y cuáles son las características para que se vea esa vinculación. Tenemos por acá el 260 raya 2, operaciones con vinculados. Entonces, ¿cómo es el principio de plena competencia? ¿Cuáles son los efectos que produce la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios? En el 260 raya 3 tenemos los métodos para determinar el precio del margen de utilidad de las operaciones con vinculadas y así sucesivamente, perdón, hasta finalizar el artículo 260. Todo el artículo 260 nos habla sobre precios de transferencia y allí encontramos también cuál es la sanción que aplica cuando fallamos a uno de estos. Entonces, por ejemplo, acá me dice en el 260 raya 5, la documentación comprobatoria. Entonces me dice que los contribuyentes de renta y complementarios cuyo patrimonio en el último año gravable sea igual o superior a las 100.000 VTs o cuyos ingresos brutos equivalen a 61.000 VTs que celebren operaciones con vinculados conforme al 260 raya 1 y 260 raya 2 deben preparar y enviar documentación comprobatoria que contenga un informe maestro con la información global, ¿verdad? Y un informe local con la información relativa a cada tipo de operación realizada por el contribuyente. Por aquí dentro de todo esto vamos a encontrar que esa información se debe guardar por 5 años, que se debe también reportar siempre y cuando se tengan unos ingresos consolidados de un grupo multinacional superior al 20% y demás. Por acá está. La documentación de que trata se debe conservar por un término de 5 años. Y así sucesivamente. Me dice cómo son los ajustes, qué pasa con esas jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y régimen tributarios preferenciales. Y vamos a encontrar por aquí entonces que son aquellas entidades que antes conocíamos como paraísos fiscales. Entonces ya no se llaman paraísos fiscales, sino se llaman jurisdicciones no cooperantes y así sucesivamente. Entonces, todo lo que necesito saber de precios de transferencia está en todo el artículo 260. Como ustedes ven, no es corto, ¿sí? Y aquí están las sanciones. Veanlo ustedes. Sanciones respecto a la documentación comprobatoria y la declaración informativa. Entonces, en un día, un ratico libre que ustedes tengan, por favor, le dan la lectura por completo a este tema de precios de transferencia, al capítulo 10. Se revisan cuáles son las sanciones,
cómo se puede reducir, qué se requiere para que se aplique la sanción y si hay extemporaneidad, si no y demás. ¿Listo? Lo finalizan por acá con el 261, porque ya empezamos a hablar de patrimonio y de patrimonio bruto. Entonces, precio de transferencia va hasta el parágrafo quinto del 260 raya 11. ¿Listo? Me devuelvo a mi presentación. Ya vimos entonces cuáles son los tipos de sanciones que tiene el libro quinto del Estatuto Tributario. Ahora, 8 tipos de sanciones, ¿no? Empezamos en el 641, finalizamos en el 682, sin dejar de lado el artículo 12C. ¿Cuáles son los tipos de declaraciones? O sea, sobre qué la administración puede sancionar. Primero, la administración puede sancionarme sobre cualquier obligación formal o sustancial. Y cuando hablamos entonces de las obligaciones formales, estamos hablando de aquellas que se derivan de una obligación, ¿verdad? Y entonces encontramos por allí que tenemos el impuesto sobre la renta y complementarios, que es de periodicidad anual, IVA, que es bimestral o cuatrimestral, timbre nacional, gravamen de eventos financieros, retenciones de la fuente, impuesto al consumo, impuesto simple a la gasolina y a la CPM, nacional al carbono, a la riqueza, al patrimonio y declaración de activos en el exterior. En ese orden de ideas, entonces, la no presentación de cualquiera de estos impuestos o la presentación de estos impuestos con errores es objeto de sanción. ¿Listo? Todo lo relacionado con estos impuestos se estará establecido en este libro quinto y me dirá cómo es la sanción y cuál sería la conducta infractora. Entonces, tenemos un procedimiento aplicable para esas conductas infractoras y ya les mencioné algunas. La no presentación, que es omisión, la presentación con errores, que es inexactitud, cuando hablo de declaraciones. Pero cuando hablo de esas otras obligaciones formales, como la obligación de facturar, la obligación de inscribirme en el RUT, la obligación de facturar con todos los requisitos, la información de enviar información exógena, la obligación de presentar la conciliación fiscal, todas esas otras obligaciones formales que encontramos en esa hoja 1 del RUT serán sancionables también a través de el siguiente mecanismo. Primero, un pliego de cargos. Ese es cuando no presenté información exógena, cuando estoy facturando sin requisitos, cuando envié la conciliación fiscal incompleta o con errores. Para esas otras obligaciones formales, el primer acto que saca la administración es el pliego de cargos, el primer acto. Entonces, imagínenlo por favor, omisión. Paola Alarcón tenía que presentar información exógena el 20 de mayo del 2024. ¿Se presenta por qué año? Por el año gravable 2023, ya sabemos que es año vencido, ¿cierto? Ahora, no la presenta. Ya le hicieron la etapa persuasiva, ya le dijeron, mire, Paola, por favor, presente la información exógena, y Paola definitivamente no quiso. Cuando Paola no quiere, el primer acto administrativo que saca la DIAN se denomina pliego de cargos. Y para sacar un pliego de cargos ya está aperturada una investigación, es decir, que ya hay un expediente con unos documentos preliminares que demuestran que Paola sí tenía la obligación de presentar la información exógena. ¿Cuál podría ser esa? Haber obtenido unos ingresos brutos superiores a un monto, ¿cierto? Tarea para ustedes en este momento. Y lo voy a preguntar en el día que hagamos las preguntas de juicio situacional. ¿Cuál es el monto para
presentar información exógena. ¿Cuál es el tope? ¿A partir de qué tope debo presentar información exógena? Y entonces, la administración, la persona, el auditor encargado de sacar o de adelantar su investigación, ya hizo todo el estudio y se dio cuenta que en efecto sí tenía que presentar la declaración, pero no la presentó. No, la declaración, no, perdón, la información exógena, pero no la presentó. Entonces le saca el pliego de cargos. ¿Y el pliego de cargos qué es? Es ese acto preparatorio mediante el cual la DIAN establece las infracciones que imputa a la conducta y establece el marco probatorio. ¿Dónde encuentro eso? En el artículo 703 del Estatuto Tributario. Me regreso nuevamente por aquí a mi Estatuto Tributario, solo para que le demos la leidita al 703. Entonces, ¿qué me dice? Ok. Ok, este no. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración, antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración enviará un requerimiento especial que contenga todos los puntos que propone modificar, con explicación de las razones en que se sustenta. El requerimiento debe tener el impuesto, el anticipo, la retención y la sanción. Y el término para notificar el requerimiento es de 3 años contados a partir de la presentación de la misma. Ahora, bueno, esto ya va de retención en la fuente. Antes de sacarle el requerimiento especial, ¿cierto? ¿Dónde está mi presentación? Antes de sacar el requerimiento especial, debo haber proferido un pliego. Eso para requerimiento especial. Para las demás conductas, pero para las obligaciones formales, entonces lo primero que se debe proferir es el pliego de cargos. Ahorita que veamos inexactitud y veamos inexactitud y qué es la sanción por inexactitud y la sanción por la omisión, vamos a encontrar que es allí donde vamos a sacar el requerimiento especial. Un segundo, por favor, revisamos acá. Un segundo, por favor. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? Bueno, no lo veo por acá. El artículo seguramente se me pasó, pero lo corrijo antes de que le suban el material. ¿Listo? Donde revisemos exactamente dónde tenemos el tema del pliego de cargos. Enseguida, entonces, vamos a encontrar la resolución sanción. ¿La resolución sanción qué es? Es el acto definitivo mediante el cual se impone una sanción al sujeto pasivo. Las sanciones pueden imponerse mediante resolución independiente o en las respectivas liquidaciones oficiales. Importante, ¿no? Para la administración, sí o sí, cuando estoy hablando de este tipo de obligaciones formales, insisto, que es la presentación de exógena, la conciliación, la obligación de facturar, sí o sí se debe interponer o de vía procedimiento es que salga la resolución sanción en un solito expediente antes de proferir, de ser el caso, una liquidación oficial. La liquidación oficial se impone en una omisión o en una inexactitud. ¿Se puede también para una obligación formal? Sí, sí se puede, pero vía procedimiento, la administración lo que realiza es sacar la resolución sanción. ¿Listo? Ahora, ¿en cuánto tiempo la DIAN debe proferir el pliego de cargos? 2 años después de cometida la conducta. La conducta, ya sabemos, es la no presentación o en el caso de facturación, no facturar o facturar sin el lleno de los requisitos. Y la resolución sanción la debe proferir 6 meses después. Bueno, al pliego de cargos el contribuyente tiene derecho a dar respuesta.
Ese derecho a dar respuesta es por el término de un mes. Y después de ese mes que el contribuyente tiene para dar la respuesta, la administración tiene 6 meses para proferir la resolución sanción. Ahora, contra esa resolución sanción, si no está de acuerdo el contribuyente, procede el recurso de reconsideración. ¿Ante quién se debe interponer? Pues se debe interponer ante el mismo funcionario que ha proferido la resolución sanción. Esto, insisto, para esas otras obligaciones formales. Esas otras obligaciones formales que es exógena, IVA y conciliación contable y fiscal. Ahora, la resolución se puede recurrir de conformidad con el 7B. ¿Qué es importante entonces? En el pliego de cargos se debe identificar la conducta infractora. Esa conducta infractora, ¿qué es? Esa transgresión al deber formal, distintos al deber de declarar. Entonces, por eso les insistía en que era exógena, conciliación y facturación. ¿Listo? El pliego de cargos, 2 años siguientes a la presentación de la declaración de renta correspondiente al periodo en que se cometió la infracción. Tiene un mes para rendir los descargos y la administración 6 meses siguientes al vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para dar sus descargos. ¿Cuál es la caducidad para proferir el pliego de cargos? El término. Entonces, no es el momento de la comisión de la infracción, sino de la presentación del impuesto sobre la renta correspondiente a ese periodo. Aquí debemos tener en cuenta tres situaciones. La primera es las declaraciones de renta extemporáneas. Veíamos, no sé si lo mencioné cuando vimos el impuesto sobre la renta, que la extemporaneidad hace referencia a presentarla después del tiempo que me da la administración para presentarla. Y veíamos que la extemporaneidad tiene una sanción del 5% sobre el valor del impuesto, bueno, y otros valores si no hay impuesto a cargo, ¿verdad? Los omisos, ya lo vimos, que el omiso es el que simplemente no ha querido presentar la declaración que corresponde. Y tercero, los no obligados a declarar. Entonces, ¿cuál será el tiempo si la declaración es extemporánea? Siguen siendo los 2 años porque la norma es clara cuando me indica que debe ser lo correspondiente a la presentación del impuesto sobre la renta. Pero si una persona es omisa, ¿qué pasa? Siguen siendo los mismos 2 años en los cuales tenía la oportunidad. Y para los no obligados a declarar el impuesto sobre la renta, ¿qué podría suceder? Claro, no tenían la obligación de presentar impuestos sobre la renta, pero pueden ser declarantes de impuestos patrimonio. Conclusión es que todas las personas, independientemente de las situaciones que se presenten, será 2 años. 2 años, ¿listo? Debemos tener en cuenta acá 2 cosas importantes que ha dicho la jurisprudencia, o sea, la Corte Constitucional, y es el parámetro de la vigencia fiscal investigada. Se debe tener en cuenta independientemente de la fecha en que no se informó. ¿Listo? Independientemente de la fecha en que no se informó, sabíamos o se tenía claro que eran 2 años a partir de la presentación del impuesto sobre la renta. Y tenemos otra sentencia también del año 2018. Ahí está pues el nombre de la sentencia de los demás. Si ustedes quieren darle una miradita, que nos indica que es el momento en que vence el plazo para cumplir con el deber formal. Ahora, se entiende que la infracción se cometió el día en que venció el plazo para suministrar la información, sin que así ocurriera, o en el que se entregó la información de manera incompleta o con errores técnicos o de contenidos. A partir de ese momento se entiende que hay infracción al sistema tributario. Tenemos entonces acá, ya vimos lo primero, obligaciones formales distintas al deber de declarar, requieren de pliego de cargos, que debo corregirles allí el artículo, pliego de cargos y resolución sanción, ¿cierto? Después de la resolución sanción que hay, o que la persona pague o que se acoja,
a cualquiera de las situaciones que se propongan en esa resolución sanción. Digo cualquiera de las situaciones, ¿por qué? Porque si la sanción es, por ejemplo, por no facturar, entonces vamos a ver que puede ser que se le proponga el cierre del establecimiento por 3 días o que pague el 10% de los ingresos del mes inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces será el contribuyente en los descargos el que diga, me acojo a la sanción o prefiero el cierre del establecimiento, ¿cierto? Con respuesta al pliego de cargos. En la resolución sanción que hago, lo que el contribuyente haya aceptado. ¿Listo? Es en ese acto defino mejor qué va a hacer o cuál va a ser la sanción aplicable a la conducta infractora. Ahora, tenemos unos casos sometidos a otros procedimientos. Ya vimos obligaciones formales diferentes a la obligación formal de declarar. ¿Cuáles son esos otros procedimientos? La autoimposición de sanciones. ¿En qué casos se aplica? Cuando tenemos algún tipo de infracción al sistema tributario que reconozco que cometí la conducta y entonces decido colocarme o autoimponerme la sanción. Por ejemplo, ya sé que la extemporaneidad tiene el 5% del valor del impuesto. Entonces, eso es la autoimposición, porque si lo hace la administración vía acto administrativo, que puede ser emplazamiento para declarar, que no es un acto administrativo, sino un acto preparatorio, la administración me dice no, la sanción ya va en el 10 o puede ser hasta el 20%. Entonces, no debemos esperar a que la administración siga avanzando en la investigación, sino en su mayoría debemos acogernos en primera instancia, pero ya voy para allá. Las liquidaciones oficiales. ¿En qué momento surgen y cómo surgen? Las liquidaciones oficiales surgen cuando estoy omiso. Hay proceso, ya vamos a revisar el proceso, y el acto final se denomina liquidación oficial de aforo. Ese es el acto administrativo, la liquidación oficial de aforo. Cuando estoy hablando de un inexacto, o sea, de una persona que presentó su declaración con errores, estoy hablando de una liquidación oficial de revisión, ¿cierto? Y entonces, el proceso para proferir la liquidación oficial de aforo y la liquidación oficial de revisión es diferente. ¿Por qué? Porque en lo que vimos ahorita solo tengo pliego de cargos y resolución sanción. En liquidaciones oficiales y autoimposición de sanciones tenemos otro procedimiento, que el acto definitivo termina siendo la liquidación oficial. Cuando hablo de la autoimposición de sanciones, pues será la declaración. ¿Listo? Ahora, cuando una persona no está obligada a declarar, ¿qué se hace cuando una persona no está obligada a declarar? ¿Se le podrá proferir una liquidación oficial? ¿Qué podríamos hacer? Lo vamos a revisar. Y tenemos, obviamente, algo súper importante y es que para absolutamente todos los casos vamos a tener la aplicación del 638 del Estatuto Tributario que nos habla de los intereses moratorios y sanciones profesionales que vimos que están relacionadas con el contador, con notarios y con funcionarios. ¿Listo? Entonces, obligaciones formales diferentes al deber de declarar, pliego de cargos y resolución sanción. La DIAN profiere el pliego de cargos, el contribuyente tiene un mes para brindar descargos y la administración tiene 6 meses para proferir la resolución sanción. Si decido acogerme quizás a la sanción pecuniaria, entonces en el momento de que entrego o rindo mis descargos, debo entregar también el recibo de pago. ¿Por qué? Porque en los pliegos de cargos ya identificaron la conducta infractora y ya me han informado cuál puede ser la posible sanción. ¿Listo? Cuando hablamos de autoimposición de sanciones, de liquidaciones oficiales y de aquellas personas que no tienen la obligación de declarar, vamos a revisar que el procedimiento es totalmente diferente. Vamos a tomarnos 15 minuticos, por favor, para que respiremos, tomemos agua y continuemos para revisar estos otros procedimientos.